comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandra? Muy bien, muy bien. Saludamos a todos los oyentes que nos siguen cada semana, como siempre, como cada miércoles, ininterrumpidamente. Por supuesto, feliz de estar en otro Autores en Línea y bueno, agradecerle a todos los autores que han pasado por el programa. Por todos los programas. Tengo como un eco de vuelta, no sé. Sí, te decía que agradecerle a todos los autores, agradecerle también a Argentores, que nos provee de muchísimos autores, ¿no es cierto? Que pueden entrar a la página de internet www.argentores.org.ar y allí van a encontrar desde el primero hasta el último programa, ¿no? Que llevamos ¿cuánto? 244. Y el lunes vamos a recibir una mención, ¿no? El jueves. El jueves, pensé que era el lunes. El lunes es el Día del Autor, así que ahí aprovechamos a saludarlos de antemano. Sí, por supuesto. Que es el Día del Autor y el jueves vamos a recibir una mención de Argentores por el programa y bueno, por darle, digamos, prestigio y lugar a todos los autores, ¿no? Lo que venimos haciendo hace casi 5 años, ¿no? Sí, 5 años y además con un éxito increíble porque la marcación del rating, que no lo digo yo, sino que lo dicen los medios, la gente que mide la radio, yo no conozco mucho de eso, somos líderes en este horario y además como programa que es un programa de autores para autores, porque no había antes que nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos los primeros que además hacemos conocer al autor para que se conozca también su imagen, que son las personas como más importantes en todos los rubros: televisión, teatro, cine, radio, nuevas tecnologías, música y coreografía. Porque son los que escriben las grandes telenovelas, las grandes series, ¿no? Y van haciendo todo desde la parte creativa, ¿no es cierto? Porque a veces el éxito es de la figura que pone la cara, ¿no es cierto? Que está muy bien, porque se necesita, pero la creación tiene un autor. En el caso de los coreógrafos, por ejemplo, que ahora estamos viendo uno de los programas más importantes que tiene mucho baile, que es el Bailando por un Sueño, donde hay, no sé, más de 25 coreógrafos trabajando, y con los músicos pasa lo mismo, exactamente lo mismo en la música que sea compuesta para la obra, ¿no? Especialmente, claro. Especialmente para la obra. Sí, nos dieron esta distinción, digamos, por enaltecer la figura del autor. Esa sería como la frase, por la que nos entregan esto. Por supuesto, súper honrados de recibirlo. El lunes es el Día del Autor y, bueno, como está dividido en tandas, la parte de televisión, que es la comisión que nos va a entregar esta distinción, es el día jueves. El día jueves. Pero digamos, es toda una semana de autores, ¿no? Sí, una semana de premiación. Autores. Sí. Así que muy agradecidos, después les vamos a contar a la gente cómo fue, vamos a grabar cosas también adentro del evento, ¿no? Exacto, así que bueno, por supuesto muy agradecidos y vamos a tener después a cada uno, ¿no?, de los premiados. Por supuesto, porque y además agradecer, ¿no?, porque es la primer mención que tenemos, ¿no?, desde hace 5 años que estamos, y bueno, ahora estamos mencionados por todos lados. Te aviso que este año se vienen un montón de premios y el año que viene. Sí, me estuvieron preguntando también de otro lado algunas cosas. Bueno, esto te abre, o sea, hemos sido premiados en otros ámbitos. Sí, por supuesto. Pero digamos, de este programa. De este programa especialmente. Es la primera. Así que la primera y agradecidos, ¿no? Sí, obviamente. Porque yo sé que es difícil, ¿no?, ser jurado y decidir sobre un programa, ¿no? Porque hay muchísimos, ¿no? Sí. Y nosotros que vamos al mundo entero. Muy bien. Bueno, ahora vamos a recibir a una
persona que ha sido multipremiada. Sí, otra premiada. Vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, y le damos la bienvenida a Florencia Flores Iborra. Florencia es productora de radio y de podcast, tiene un posgrado en comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Desde el año 2014 dirige el proyecto sonoro Tristana Producciones. Además es cofundadora de Furor Podcast. Como integrante del programa Graves y Agudas, obtuvo el premio Lola Mora en el año 2015 en la categoría radio. En ese mismo año también fue seleccionada por la Fundación Gabriel García Márquez para participar del taller de radio ambulante a cargo de Daniel Alarcón y Martina Castro. En el año 2017 fue elegida por WNYC Studios para participar en la edición del Festival Work It en California, y produjo Fuera de Libreto, un podcast de actuación que fue ganador del Premio Argentores en el año 2019 en la categoría podcast, que es el que conduce Malena Solda. Lo recomendamos desde acá. Sí, por supuesto. Y actualmente tiene Hermanas Bravas, que recibió el premio al público del Festival Internacional Nuevas Narrativas de No Ficción. Así que bueno, le damos la bienvenida a Florencia. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, hola, felicitaciones Florencia. Para ustedes. Escuché y ahí me enteré que habían recibido también un premio. Bueno, muchas gracias, Florencia. Es un mimo, ¿no? Sí, por supuesto. Raúl Martolet te saluda. Sí, sí, todo sirve, todas estas cosas sirven para llenar el currículum, sirve para muchas cosas, ¿no? Te dan como más energía. Te obligan a mejorar, ¿viste? Porque decís, che, ahora que tengo el premio tengo que hacer algo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Flor, contame primero, ¿qué es el podcast? Bueno, yo soy de las que defienden la idea de que el podcast es radio, y lo que aclaro es que para mí el podcast es radio a demanda. Sí. No cambia la forma en que producimos quienes trabajamos detrás, digamos, de los micrófonos, sino que lo que cambia es la forma en que la gente escucha. Para mí esa es la característica fundamental, ¿no? En vez de sintonizar el dial, la M o la FM, ahora no vamos en un horario específico a escuchar a un periodista, a una conductora, sino que cuando nos queda bien, cuando queremos, elegimos lo que queremos escuchar y ingresamos en ese fantástico mundo, ¿no? Del audio. Pero elegimos el contenido, ¿no? También. Por supuesto, claro. Elegimos qué y cuándo escuchar, ¿no? Claro. Tenemos una oferta grande, y bueno, y a partir de eso también vamos creando nuestra propia programación, ¿no? Como audiencias de podcast. El término perdón. No, te iba a decir que el término en sí lo inventó un periodista inglés que se llama Ben Hammersley, que lo usó por primera vez en el año 2004 un poco para explicar el fenómeno de los blogs y los códigos RSS y cómo se empezaba a insertar el audio allí, y entonces ahí él hablaba de podcast, ¿no? Te quería preguntar, ¿hay alguna estadística, por ejemplo, en Argentina de cantidad de podcast o podcasteras o la audiencia o en rubros? ¿Hay alguna estadística de algo, algún relevamiento? Mira, la encuesta que yo creo que se ha sostenido más en el tiempo es la encuesta que hace la agrupación Podcasteros, que es una comunidad de gente que produce podcast. Y allí todos los años, cada 2 años al principio, y el año pasado se hizo, en pandemia se hizo una encuesta anual, pero ellos tienen la iniciativa de hacer una encuesta con productores y productoras, donde nosotros un poco difundimos la encuesta para que quienes escuchan en español, sobre todo, empiecen a contarnos cómo son esos consumos. Luego también hubo una iniciativa de la gente de Drop the Mic, junto con Agustín Espada, de hacer una encuesta particular de Argentina, porque la encuesta de podcasteros es, digamos, de Hispanoamérica. Y eso se hizo una sola vez, si no me equivoco, en el 2019-2020. Y luego, lo que sí está también a nivel más oficial es la encuesta de consumos culturales, que no sé si es el ministerio que la lanza, pero bueno, ahí hay como una categoría podcast que entiendo también que es nueva, ¿no?
Pero sí, yo creo que el estudio más sólido en términos de continuidad es el de Podcasteros, que nos da datos muy relevantes de cómo es esa persona que escucha, ¿no? Porque se escribe mucho sobre quienes escuchan en Estados Unidos, pero no tanto en los países de habla hispana. Sí, yo creo que falta un poco de tiempo, pero creo que vamos a llegar. Yo veo que se expande un montón. Justamente hablabas de Drop the Mic, acá la tuvimos, creo, Alejandra Torres también está ahí. Alejandra estuvo en el programa, es verdad. Sí, y ella nos contó un poco en ese momento cómo era el sistema. Quería saber con respecto al tono, no al tono, sino a la manera de hablar, ¿no? Si hacemos un podcast en Argentina, ¿qué pasa para Colombia o para España con el acento? Me refiero a eso, ¿no? ¿Hay que corregirlo? ¿Cómo es? Vos sabés que hay mucho prejuicio en relación con los acentos. Yo creo que eso es un beneficio que nos da el podcast, ¿no? De poder acceder a contenidos en acentos quizás que no son los nuestros. Y en esa línea me gusta siempre contar el ejemplo de Radio Ambulante. Vos mencionabas en mi presentación que yo me formé con ellos, con Daniel Alarcón y con Martina Castro. Martina en ese momento estaba en Radio Ambulante, ahora ya no. Ahora ya tiene su propia casa productora. Y vos sabés que en esos talleres Daniel nos contaba que cuando ellos producen un podcast de historias que cuentan América Latina en español y ellos viven en Estados Unidos, ¿bien? De hecho es el primer podcast en español, si no me equivoco, que ingresa a NPR, que es la radio pública estadounidense. Entonces tiene una audiencia muy importante, le hablan a un público latino que vive en Estados Unidos. Y todo el tiempo les decían, bueno, no, pero la gente que está en Chile no le va a interesar escuchar un podcast con acento uruguayo, ¿no? O con acento colombiano. Y la verdad que la experiencia les ha demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Que no solo a su público le enriquece esos acentos, sino que también son necesarios, ¿no? Y le da como una trama sonora bien distinta. Entonces yo creo que en realidad depende un poco como todo de los consumos y de los gustos de quien consume, pero un poco a partir de la experiencia de Radio Ambulante nos damos cuenta que también es un prejuicio que a veces se tiene a la hora de producir. En general no molesta, y en un mundo, te diría, donde cada vez accedemos más a contenido de afuera, hasta lo vamos naturalizando, ¿no? Ahora con esto, no solo que a veces los canales argentinos compran, ¿no?, programas de afuera porque quizás es más barato comprar algo que ya está hecho que producir, sino que también con las plataformas estamos acostumbrados a tener un consumo un poco más global, ¿no? Entonces ahí, con todas las ventajas y desventajas que eso tiene, ¿no? Que se puede después entrar en ese punto, sobre todo para el trabajo de los autores. Pero yo creo que sí, que es un poco una diversidad que nos permite el audio, que nos permite el podcast, que viene a sumar, ¿no? Claro, sí, yo lo comparo, por ejemplo, bueno, hay muchos actores que para trabajar en México o en Colombia tratan de hacer cursos y todo para hablar en neutro. Sí. Y muchas traducciones, pero por ejemplo, nada que ver a dónde me voy, pero en el programa El Gourmet, que hay cocineros argentinos, chilenos, bueno, hay de todo Latinoamérica, mantienen su estilo, pero aclaran que cuando dicen manteca agregan mantequilla, viste, como que le van agregando porque cambia mucho el nombre de un ingrediente, sí. Pero me gusta eso de mantener, ¿no?, la esencia, no cambiarlo. Sí, hay como una cuestión de identidad. Por ejemplo, mira, justo el lunes estaba dando una clase y les mostraba a mis alumnos un ejemplo muy local de podcast, que es El verdadero robo del siglo, ¿no? Que ese podcast, que lo produce Donde Media, que lo escriben Mariano Payela y Alejandro Marinelli, de alguna forma ellos también tuvieron el desafío de una historia que es muy conocida en Argentina, tener que explicarla quizás para un público que no vive acá, ¿bien? Y ahí también hay un código con quien escucha de, che, mira, si vos sos argentino o argentina, seguramente conozcas este caso, pero acá te voy a contar esto que es novedoso. Entonces no te vayas, quédate, pero bancame de alguna manera si tengo que explicar, qué sé yo, otras cosas para un público que no es tan habitué de esta historia, ¿no? Entonces, lo que creo es que permite de alguna manera, desde lo sonoro, una trama distinta que creo que enriquece, una diversidad que me parece que suma. Pero además, creo que para quienes escribimos esos podcasts y esos contenidos,
nos permite también afianzar un vínculo con tu audiencia más, digamos, local, pero también generar nuevos vínculos con audiencias que quizás hoy no te conocen, pero que por una temática que quizás les pueda interesar, te empiecen a escuchar en otro país, ¿no? Y eso creo que es bueno para todos. O sea, no sé, a mí me parece que es algo re lindo. Igual entiendo perfecto lo que vos decís, y de hecho hay muchos casos en podcast en donde claramente hay muchas palabras que se explican para llegar a un público más amplio que quizás, si no las explicas, no las entiendan. Entonces también ahí está el arte de pensar a quiénes le estás hablando, ¿no? Sí, también está bueno cuando no entendés una palabra, averiguar de qué se trata, ¿no? Eso pasa a veces con los libros, uno lee un libro y que cita a otra persona y yo digo, ¿quién es? Y después vas y buscas ese libro y ahí es como una cadena, ¿no? Que vas como... Pero bueno, está en el interés de uno de saber más o no. Mira, es re interesante lo que decís, porque yo a veces siento que al podcast se le exigen un montón de cosas que a otros, a otros medios no se les exige, ¿no? O sea, como, no sé, a la televisión no se le exige, o al cine no se le exige que esté explicando todo el tiempo todo, y la verdad es que son fenómenos globales, ¿no? Entonces a veces es verdad que yo siento que estamos todo el tiempo como defendiendo nuestro trabajo, ¿no? Pero es verdad que sí, que también... lo que uno genera, bueno, si no lo entendiste, pero te despertó tu interés, podés investigar más. Entonces, sí, es como un puntapié para avanzar, ¿no? Y como descubrir un mundo nuevo. A mí personalmente me encanta porque te lleva a una investigación si ves una palabra. No importa cómo hagas la investigación, pero te lleva a buscar a otro laburo, te hace pensar, digamos. Totalmente. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Me gusta. Yo hay uno que escuchaba ahora hace mucho que no lo escucho, que era de México, y me gustaba porque era una mesa de 4 personas que debatían temas. ¿Viste? Me encantaba. Y eso que tiene sus códigos, sus cosas, pero eran temas muy abarcativos, internacionales, de historia más que nada. Y me encantaba esa diversidad. Las 4 opiniones eran distintas, ¿no? Y estaba muy bueno. Aprender a no pisarse, a que hable cada uno, estaba bueno. A escucharse. Sí. Florencia, si yo tengo una idea de un podcast, vamos a suponer que lo grabo, que después me vas a explicar algunos tips y técnicas. ¿A qué plataforma lo subo? ¿Se puede subir a varias plataformas o solamente a una? ¿Y cuáles son? Sí, y acá está bueno aclarar que tenemos 2 instancias a la hora de promocionar un podcast. Primero, las plataformas de alojamiento, que es donde efectivamente subimos ese audio en MP3 generalmente que generamos como productores, ¿no? Porque muchas veces está esta confusión de que las grandes plataformas de distribución, como son Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, que en realidad se llama Amazon Music, o Google Podcasts, por ejemplo, por mencionar algunas, hay muchas más, pero esas plataformas distribuyen el contenido. O sea que vos lo subiste, lo publicaste en otro lado, les enviaste tu código RSS para que esas plataformas sí se enteren de que tu podcast tiene un nuevo contenido y que la gente se puede suscribir, y cuando hay algo nuevo te sale esa notificación de que mira, tenés un podcast nuevo. Entonces, hay distintos tipos de plataformas, cada vez hay más oferta de empresas que empiezan a querer alojar el podcast. Yo siempre cuento que cuando empecé en el año 2014 existían, o al menos a las que yo tenía acceso, eran iVoox y SoundCloud, y de hecho SoundCloud era un repositorio de músicos, de música, ¿no? Entonces, pero muchos podcasteros nos sumamos ahí porque no encontramos otro lugar como atractivo también desde lo visual, porque nos parecía que, a mí en lo personal, iVoox es un sitio alojador que se escucha mucho en España, mucha gente escucha por iVoox, pero a mí no me gustaba cómo era la interfase, había publicidad, entonces me parecía que no era atractiva, y por eso elegí SoundCloud. Y bueno, y ahora ya tenemos cientos de empresas que te están ofreciendo ese servicio. Spreaker, Dadcast, o sea, bueno, mismo Spotify compró Anchor, que era un sitio alojador, o sea, hay mucha oferta. La verdad que el mundo del podcast en eso tiene esta particularidad de que es un mundo que cambia día a día, te diría, prácticamente, ¿no? Entonces, quienes producimos podcast tenemos que estar totalmente actualizados con las novedades, porque sí, cuando yo empecé Spotify no existía para escuchar podcasts, entonces no se distribuían los podcasts en Spotify, eso vino unos años después. Ahora acá en Argentina es el
es la plataforma donde más se escucha podcast. Entonces también es bien interesante ver cómo cada situación y cada país tiene también sus peculiaridades y sus consumos, ¿no? Pero, por ejemplo, vos podés subir, yo estuve escuchando ayer, hoy, algunos de tus programas por Spotify. Pero, por ejemplo, ¿podés subirlo también a otra de las plataformas simultáneamente? ¿Podés estar en 2 sitios o hay exclusividad? Sí, claro, por esto que yo te decía, ¿no? Vos cuando producís, subís a un sitio alojador tu audio, ¿no? En el caso de Tristana usamos Spreaker. Cuando subimos todo a Spreaker, desde Spreaker se nos genera un código RSS que es como la identidad, ¿no? El número, digamos, de ID de ese podcast, y ese código es lo que yo mando a todas las plataformas. Todas las plataformas. Claro, yo te pregunto porque hay muchísima gente escuchándonos y viéndonos, estudiantes. O sea que yo con ese código puedo participar en todas las plataformas que haya de podcast. Exacto. Perfecto, y ese código, lo que es interesante, que es un solo código que representa a tu, que es lo que le llamamos el feed o código RSS. Y ese código es lo que representa a tu podcast, es tu digamos, como tu IP, ¿no? Como esta cosa que asigna tu identidad. Entonces, cada vez que vos querés modificar, querés subir contenido, o sea, lo subís ahí y eso dispara donde vos enviaste ese código, a todas las aplicaciones, todas las plataformas donde vos enviaste ese código, automáticamente se actualiza. Entonces vos publicás una vez sola, digamos, el episodio, ¿se entiende? Claro. No tenés que estar haciendo manual en cada plataforma. Es verdad, como en otras. Es en otras redes. Es como que pasás el link, digamos, a otros lados y la gente entra a un lugar. ¿Y cómo te llega a vos las visualizaciones? ¿Te la manda a cada plataforma en particular o te llega al lugar central, digamos? Cada plataforma tiene sus estadísticas y vos podés recuperar cada digamos, número o cada dato de tu podcast en tu plataforma, ¿no? Y ahí la verdad es que la dificultad que estamos teniendo quienes producimos es que no todas las plataformas te dan la misma información. Entonces, por ejemplo, Spotify te dice, bueno, el género de la persona que te escucha, la edad de la persona que te escucha, desde qué país te escucha. En general el país te lo dicen todas las plataformas. Ahora, Spotify te dice, bueno, tantas personas escucharon el episodio completo, tantas personas se suscribieron al episodio, tantas personas empezaron pero no terminaron, ¿bien? Ahora, Apple Podcast no te da ese dato. Apple Podcast te dice tenés tantas escuchas y vos tenés que sospechar que son enteras, que todo el mundo escuchó el episodio, o sea que de esa gente que te dice escuchó todo el episodio y no solo una parte, ¿se entiende? Claro, entonces, a veces es difícil unificar la información dependiendo de la plataforma. Claro, pero por ejemplo, hay que ver desde cuándo Apple Podcast cuenta la escucha. Por ejemplo, yo sé que YouTube, los videos, cuando vos le das clic al video, a los 40 segundos que escuchaste, ya te lo cobra como una vista, una visualización, ¿viste? Mirá, entonces, no sabía. Sí, son estrategias de marketing. Total, algoritmo puro. Sí, entonces te dicen, no sé, tenés tal video, tenés que escucharlo mínimo 40 segundos para que ya te lo cobre como vistas. Entonces hay que ver Apple Podcast cómo lo hacen ellos. Tal vez lo hacen al minuto y te lo cuentan como una escucha, o tal vez a los 10 minutos, no lo sé. No creo que sea tanto porque hay podcast de 5 minutos, así que debe ser algo intermedio, sí. No lo sé. La verdad es que no tengo ese dato en las plataformas. Lo voy a averiguar, Dale, y si lo averiguo, me encantaría saberlo porque... A ver, yo soy una persona que le doy bolillo a las estadísticas porque finalmente al producir la historia termina cuando alguien escucha, ¿no? Cuando alguien está al otro lado escuchando el trabajo que vos hiciste. Pero no soy una obsesiva de las estadísticas porque a veces cuesta tiempo poner tu programa, digamos, con números interesantes, cuesta tiempo generar una comunidad, o sea, entonces... Vos date cuenta, el otro día leí una nota que solo en Apple Podcast, que es el directorio de podcasts más grandes del mundo, hay 4 millones de podcasts. ¿Está? Esto era, en ese mes pasado ya debe haber más de 4 millones, pero te quiero decir, si subimos hoy un contenido, tengo 3.999.999 podcasts para escuchar, o sea, es un montón. Entonces también... a veces uno es muy exigente con que los rankings y el top 5, bueno, yo trato de zafar un poco de eso, si bien me interesa por supuesto esos números,
pero no estoy todo el tiempo atrás de esa información, porque a veces si no te deprimís un poco, ¿viste? Sí, no hay que, cuando lo haces tenés que pensar en uno, no sí, sé, eso sobre me lo todo si explicaban sos a una mí. productora Sí, independiente, sí. ¿no? Que digamos que no tiene grandes empresas detrás que financien publicidad o que puedan, yo qué sé, engañar el algoritmo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en radio, en la FM100 hace muchos años, la mayor audiencia era a las 10 de la mañana, ¿no? De lunes a viernes. Era una FM, bueno, y en ese momento nos escuchaban 1 millón de personas. Entonces, ¡Wow! vos decías, yo tengo que hablar, yo tenía que hacer un móvil desde no sé dónde, ¿no? Y digo, yo tengo que hablar para 1 millón de personas, no hablaba, o sea, me quedaba muda. Entonces, el objetivo siempre, hablarle a uno. Siempre era pensar que le hablabas a uno. Y la verdad que me sirvió mucho eso, y cuando haces un programa como este, como cualquier otro, o un podcast, hay que pensar en uno, en una persona, no pensar en miles, pensar en uno, porque si no es como que te quedás te bloqueas. No lo terminas nunca, porque todo el tiempo lo vas a querer perfeccionar, porque te vas a exigir cada vez más, no sé. Completamente. Y además, ¿sabes qué? Esto que traes es algo que yo siempre, cuando doy clases o talleres, digo, para producir tenemos que tener claro quién es ese uno al que le estamos hablando. ¡Qué difícil! ¿Viste? Y le tenemos que poner, si le podemos poner cara, mejor, pero tenemos que saber cuáles son sus intereses, qué edad tiene, dónde vive, ¿viste? ¿Por qué se sentiría interpelada con mi podcast? O sea, todo eso es información que después repercute en cómo escribo, cómo le hablo a esa persona, quizás de qué temas hablo, o sea, no es menor pensar en ese uno que está todo el tiempo ahí detrás del otro lado. ¿Y en ese estudio que se hace, se llega a exacto o hay nuevos públicos que se te van, digamos, escuchando y todo eso que no entra dentro del estudio? Siempre hay gente que escucha que una no pensó en esa gente, que a veces te sorprende, ¿no? Pero a mí en general, yo estoy muy obsesionada con que me escuche gente joven, ¿viste? Muy bien. No tanto porque quiera hacer contenido joven, sino porque siento que ciertos temas que a mí me preocupan, estaría bueno que le preocupen a un público más joven. Y entonces sí, lo que trato de hacer es abordarlos desde un lugar más atractivo, desde lo sonoro, ¿bien? Sí. Entonces, en general yo siempre tengo, en esa línea, siempre tengo en mente a mi sobrina, que tiene 18, que tiene ciertos gustos, que estudia medicina, que es universitaria, que vive en Montevideo, y sería muy distinto si esa sobrina sería, no sé, del interior del Uruguay, o mismo de acá de Argentina, ¿no? Entonces ahí... yo te diría que tengo mi oyente ideal, que te podría decir que se llama Julieta Florenza, y es como siempre un desafío hablarle a ella, ¿no? Pero como puente generacional, te diría. Sí. Bueno, quiero creer que escucha los podcasts, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Ahí ya tenés una descendiente. Y siempre que me hace devoluciones, siempre también, viste, aprendo mucho porque hay algo de, ella me está escuchando porque soy su tía finalmente, ¿no? Y sabe que yo estoy produciendo para ella, pero quizás sus amigas no me escucharían por esto o por aquello, entonces ella me hace devoluciones súper interesantes. Pero te escucha que sos tu tía en el primer minuto, piensa en la tía, pero después te va llevando el podcast y te olvidás de quién es, ¿o no? Sí, yo creo que sí, pero bueno, ese es el desafío, ¿no? Bueno, y ahora el tema de las voces en radio, ¿no? Los tonos de voz, ya no hablo del acento, hay tonos de voces o maneras de hablar, o muy rápida, o muy lenta, etcétera. ¿Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir quién va a hablar en el podcast? Yo creo que sí, y vos mencionabas el esquema, el premio que recibió La Maldita por el podcast de Hermanas Bravas, que yo tuve lo escuché. de guionar con una compañera, con Juana Alfonso, y la verdad que nosotros ahí en el trabajo de escritura hicimos todo un trabajo de investigación de cómo hablaban quienes iban después a narrar el podcast, ¿no? En ese caso era Andrea Rincón. Sí. Yo no conocía el trabajo de Andrea Rincón antes de llegar a ese podcast. Y claro, yo tengo una forma, si se quiere, un poco más académica de hablar, ¿no? Un poco más, no sé, elaborada, no sé cómo sería, digamos, pero hablaba muy distinto o escribía muy distinto de lo que ella habla. Entonces tuve que escucharla mucho a ella para entender cómo eran sus muletillas, cómo eran su forma, que tenía una cosa más coloquial, ¿no? Pero por otro lado, como también
entre arrabalera y digamos, corajuda, ¿no? Guarra, Entonces, le digo yo, guarra. No sé bueno, si es exacta la palabra. sí, pero quiero decir, había algo ahí que donde yo tenía que claramente cambiar mi forma de escribir. Y entonces ese ejercicio, por ejemplo, en ese podcast lo hice porque si no sabía que iba a llegar un texto que ella iba a llegar a leer y que no le iba a quedar bien, ¿no? Claro. Entonces, Sí. Aclaremos que el podcast trata sobre dos hermanas, sobre la hinchada de Chacarita, ¿no? Exacto, un equipo de fútbol. Entonces tenés que tener una manera. Yo escuché 2 capítulos. Me gustó, sí, está bueno, me gustó también que hablaban los hinchas y la manera en que hablaban, y hasta me gustó cuando canta uno de los cantitos de la cancha, lo hizo exactamente como se hace, sin las heces, diciendo, fútbol. Eso o tiene sea, un estilo, ¿no? Claro, no lo podés cantar. No. Sí, y aparte imagínate que yo como uruguaya, primero del fútbol argentino poco, pero aparte mucho menos de la barra brava de Chacarita, o sea, entonces también hay una investigación que hacer que como guionista fue súper interesante, ¿no? Meterte en ese mundo, y me acuerdo que yo decía, Juana, pero nos van a venir a buscar los muchachos, y yo, si ponemos esto, entonces había como una cosa así, pero la verdad es que para mí yo te diría que uno de los trabajos con los que quedé más conforme, porque siento que aparte se luce eso en el audio, ¿no? Porque a veces no necesariamente lo que vos escribís se luce cuando lo leen o se luce cuando lo editan, y en este caso creo que sí. Sí. Y Tanto Andrea el trabajo tiene de Andrea Rincón es muy destacado como el de Teo Rodríguez, que es quien hace que eso suene maravilloso, ¿no? Andrea tiene mucho de eso, ¿no? De la cancha conoce mucho, fuera de ser una buena actriz, ¿no? Bueno, de hecho, por eso también la convocan a ella Claro. para grabar ese podcast y no a otra actriz, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con lo que podría ser el casting de voces, ¿no? Un poco Sí, sí. en términos de lo que hablas vos de los tonos. En eso siento que también el podcast nos vino a aportar porque hay una cierta diversidad, porque en general se busca que no sea el locutor o la locutora Claro. de radio tradicional, que te hablan engolado, que te dicen que la obra es... Sí, muy técnico te ¿no? hablan, técnico. Y que va siempre como, acá se necesita una cosa más desacartonada, ¿no? Menos formal. Entonces, en ese sentido me parece que hay historias que las tienen que contar sus protagonistas, sean locutores o no, ¿viste? Claro. Entonces como que Si va un sepan locutor, hablar, o bien, más o menos. Entonces ahí hay otra cosa que se juega, ¿no? Claro, si va un locutor en el personaje, bien, pero si no, buscar a una actriz o un actor que pueda interpretar eso, es un gran laburo, ¿eh? Ojo. Exacto. Sí, sí. Y bueno, y por el otro lado está Fuera de Libreto, que lo conduce Malena Solda, y por ejemplo ahí es otro idioma, ¿no? Es otra manera de hablar y de llevar adelante el podcast, ¿no? Sí, Contame y eso. aparte para mí fue un proyecto precioso también porque Malena tiene el diferencial de que al haber trabajado y haber compartido en algún momento escena con esos actores y actrices a los que entrevista, hay algo también de esa complicidad que se nota en el podcast, ¿no? Que yo siempre digo que Fuera del Libreto busca de alguna manera, o al menos a mí, me humanizó a muchos profesionales del medio, ¿no? Que a veces uno los tiene como ídolos lejanos, ¿no? En los que nunca se va a poder llegar a conocer, y bueno, y que además cuando los tratás y son gente de carne y hueso, que tuvo sus dificultades para lograr triunfar en sus carreras, a mí me dio como mucha esperanza de saber, bueno, también si uno pelea por lo que quiere, se puede, ¿no? Y eso creo que también esta parte más humana de la actuación se nota. Sí, está muy bueno. Yo escuché el capítulo con Leonor Manso. Leonor Manso, sí, estaba pensando en ella. ¿Ves? Yo estoy obsesionada, por ejemplo, hablando de las voces, como una voz de una mujer como Leonor Manso tiene como una memoria, no sé, como hay algo que es más profundo que una actriz más joven. Y yo digo, ¿será que la edad te da potencia? Porque pero estoy como obsesionada con ese tema últimamente, ¿no? Como que las voces de los actores y las actrices más veteranos me conmueven mucho más. No sé si es el ejercicio de la actuación que hace que tengan mejor
La verdad que no, estoy intrigadísima, no tengo respuestas, pero... No nos olvidemos que es una actriz de teatro y que cambia con los actores que son netamente de televisión, que no tienen las mismas herramientas, ¿no? Fuera de que ella es una gran actriz, ¿no? Por supuesto. Sí, muy versátil, tiene una voz muy particular. Increíble. Y ella no lo comentó, pero ella estudió, hizo otras carreras, y yo fui compañera de ella, estudiamos religiones comparadas. ¡Apa! Sí, no lo comentó ella en el podcast, habló de ciencias exactas, no me acuerdo. Y después, cada vez que me la cruzo, siempre nos acordamos de esa experiencia, o sea, no quedamos amigas, nos conocemos así, de haber estudiado eso en la Fundación Astinapura, me acuerdo, y era una más del grupo, o sea, salíamos a las 10 de la noche en pleno invierno a tomar un café ahí por la Avenida de Mayo, y era una más, una súper recontra actriz, pero es una persona muy, muy espiritual, ¿no? Y ella cuenta que estudió también ciencias exactas, me pareció re interesante, porque eso jamás hubiera pensado que venía por ahí su... Sí, y después hizo clínica, ¿no? Lo otro que estudiamos juntas, ahí nos conocimos hace muchos años. Bueno, contame, además de esto, quería saber lo de el nuevo podcast, el de Encuentros Sonoros. Uh-huh. Ese es un podcast que hice en la pandemia, un poco para despuntar el vicio cuando estábamos todavía muy en confinamiento, que no podíamos salir, que acá ustedes saben que en la Argentina fue muy estricto. Sí. Yo pensé, acababa de tener a mi primer hijo, a Nicolás, y estábamos encerrados, no podíamos salir, mi hijo dormía un montón, cosa que era una extrañeza, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer en este tiempo libre en el cual la verdad es que estoy muy conectada con mi profesión, ¿no? Y dije, bueno, ¿y qué pasa si hablo, charlo y genero estas conversaciones con colegas y con amigos que estábamos en ese momento en el que efectivamente, digamos, el reloj parecía que se hubiera detenido, ¿no? Como que el tiempo no pasaba y teníamos tiempo para hacer cosas. Y bueno, y un poco esa fue la excusa para charlar con colegas y amigos y por suerte después de eso gustó mucho y a la gente luego me pidió una segunda temporada y hicimos la segunda temporada el año pasado con testimonios de personas que trabajan en la industria para pensar esto, ¿no? Cómo producir, qué historias contar, cuáles son los desafíos. Son los mismos desafíos los que tenemos nosotros acá en Argentina que los que tiene, no sé, Lori Martínez en París produciendo podcast o Martina Castro en Estados Unidos. Bueno, y un poco de todo eso se trata y también pensando mucho ahí en que les sirva el contenido a gente que está empezando, ¿no? Qué bueno. Mira, sé que te tenés que ir, que tenés otro compromiso. Una última pregunta, si nos puedes dar algunos tips de cómo podemos grabar nuestro podcast en casa, ¿no? Me refiero a la técnica. Que empieza por primera vez. A la técnica. Sí. Completamente. Mira, yo siempre digo que hoy por hoy, con la calidad y la performance de los micrófonos que vienen en los celulares, o sea, empezá grabando por ahí con tu celular, metete en el placar de tu casa, si no entras en el ropero de tu casa, que es mi caso, por ejemplo, que soy muy grandota y no entro en el ropero, trata de irte a un lugar que tenga libros, que tenga alfombras, que tenga cortinas, que tenga pisos de madera. Nunca vayas al baño y nunca vayas a la cocina para grabar, porque esos espacios con azulejos generalmente generan reverberación y eso hace que el sonido que rebote como un ruido que molesta. Entonces, tenemos que generar, cuando grabamos en casa, estar en un lugar donde haya objetos que absorban esa reverberación, como la madera, los libros, las alfombras, las cortinas. Siempre grabamos de espalda al ruido, ¿no? Si tenemos una ventana, nos vamos de espalda a ese ruido. Y siempre digo que tratando de tener una mano de distancia entre el micrófono, ya sea el celular, y tu voz, ¿no? Para no tampoco saturar. Yo creo que preparando un poco esas condiciones podemos lograr una calidad muy óptima y que es algo que también en pandemia nos ayudó muchísimo para producir, ¿no? Está buenísimo. Y en este sentido les voy a recomendar, si están empezando y están escuchando este programa, les recomiendo que vean el webinario que dio Mariano Payela en Podcasteros, en su canal de YouTube, que lo hizo en plena pandemia, porque también nos pasó esto, ¿no? Que en plena pandemia no podíamos ir a estudio y no sabíamos cómo grabar. Y ahí incluso Mariano enseña a hacer un pop-up, un antipop casero, ¿no? Qué bueno. Así que recursos existen un montón y... Voy a agregar uno que es muy bueno también, adentro de un auto.
Ah, mira, sí. Bueno, ese no lo probé todavía. Está muy bueno, metete dentro de un auto, cerrás todo, no te vas a poner en corrientes y callado, ¿no? El auto estacionado. Lógicamente. Y es excelente, porque es una bonita caja, e incluso si hay 2, 3 personas, mejor queda. Voy a incursionar en eso. Probalo que está divertido dentro de un auto. Bueno, muchas gracias, Florencia. Te vamos a llamar un poquito más adelante, porque nos quedan muchos temas por hablar y nos interesa mucho. Muchas gracias. Quieran. Gracias por la invitación, felicitaciones por el premio y aguanten los autores. Gracias. Por supuesto. Un beso. Chao, chao. Luego. Bye. Qué lindo. Nos dio un poco de clase de cómo hacer el primer podcast, ¿no? Sí, está buenísimo. Que me encanta, a mí yo soy fanático. Bueno, vos también, ¿no? ¿A vos sí, me encanta. Yo me ocupo muchísimo cuando tengo, por ejemplo, algo de humor o lo que sea y consulto enseguida, voy ahí. Y tengo lo que quiero, encuentro todo lo que quiero. Claro, es como, sí, si entras a Netflix hay un sector que se llama podcast, perdón, Netflix, Spotify, que está por un lado la música, por otro lado los podcasts, y está dividido en rubros, vos podés ver drama, historia, sí, acá hay también. De todo, ¿viste? Yo entro por el teléfono. Claro, sí, por el teléfono. Lo voy escuchando. Bueno, hay gente que lo tiene, ¿sabes dónde? En el auto, ¿viste? Lo puede escuchar en el auto. Entonces Spotify está muy bueno. Sí, yo también. No tengo auto, pero a veces cuando voy viajando lo pongo. Entonces, lo saco afuera y quiero escuchar humor o lo que sea, o una telenovela. No tenés auto, tenés una super camioneta. Ay, Dios. Bueno, te cuento una cosa. ¿Sabés que se van a entregar los premios Argentores 2023 a la... Sí. Premios Argentores 2023 a la producción autoral 2022. Acá. Sería. Bueno, cada año Argentores premia a lo mejor de la producción autoral del año pasado en las distintas áreas: teatro, cine, televisión, nuevas tecnologías. Además, la Junta Directiva de nuestra entidad otorga una serie de distinciones especiales a destacados autores y autoras de nuestro país. Entre estas últimas, el Premio de Honor de Argentores de Radio ha sido otorgado este año a Yvonne Fournery, que la hemos tenido aquí. Le mandamos un beso, Yvonne. Sí, es una gran compañera, además la quiero mucho, yo siempre me pongo a hablar con ella. ¿Ella hacía los guiones, los libretos de quién? De Antonio Gasalla, para recordarle a la gente, muchos libretos ha hecho, pero... Qué bueno. ¿Viste la morocha esa que estaba... Soledad Solari. Y después la madre esa que estaba sentada en silla de ruedas, todos eso escribía Yvonne Fournery, que es una dulce divina. Mirá lo que escribía. Qué bárbaro. Le escribía, era una de las preferidas de Antonio, siempre le escribió desde el primero al último programa. Así que bueno, los autores distinguidos son Socios, Bodas de Horacio Luis Lavecha. Perdón que me estoy riendo porque me acuerdo de los libretos de Yvonne. Sí, yo recuerdo uno que era de Mario Zapac, le escribía, ¿no? También. Que contaba un chiste que le dice: ayer en la cancha un nene le sacó la lengua al otro. ¿Y qué tiene? Con una tenaza, le dijo. Sí. Increíble lo que escribía. Yo le pregunto siempre: ¿cómo escribías eso? Me salía, dice. Ay, lo pensabas, no, me salía, dice, mi creatividad. Bueno, Premio Federal Hugo Sacosia, Museo Interactivo Audiovisual, por su invalorable aporte a la memoria del cine nacional. Distinciones especiales: Escuela de Teatro de Buenos Aires, al maestro Raúl Serrano, por su valioso aporte a la formación actoral. Mario Gallina, por su valiosa obra de investigación cultural. José María Paola Antonio, post-mortem, por supuesto, por su brillante trayectoria tanto en el arte como en la gestión cultural. Bueno, ahora vamos a los premios de teatro. Obra teatral para adultas: Ricardo Jalac, por Marcados de por vida. Obra teatro infantil: María Inés Falconi, por De Golpe. Coreografía, Efraín Alejandro Rada, por No. Música original: Diego Rodríguez Lozano, por El gato y su selva. Distinción de teatro: Oscar Araez, por su valioso aporte artístico en el campo de la danza y la cultura argentina. Los jurados están integrados: el jurado de teatro por Raúl Brambilla, Adriana Tursi, Daniel Dalmaroni, Lucía Larayone, Susana Torres Molina, Mecha Fernández,
Brenda Ángel, Martín Bianchedi, Carmen Valieri, quien les habla, Raúl Martorell. Radio, editorial, en editorial Liliana López Foresi por Reloj de Arena, Radio 10. Ficción en capítulo, Malena Cerur por Descubriendo a Melilla. Unitario, Alejandro Don Giovanni por el radioteatro de Guillermo McGuinness. Unitario, Marcelo Cotón por La Sublimación de Ilaíra. Microprograma, Teresa Donata por Teatro con Voz, Radio con Voz. Sketch, Julián Marini por Vamos a Calmarnos, como Radio con Voz. Documental, Fernando Clavero por Malvinas, Volver a Casa, Radio Nacional. Podcast, Diego Gemio, que estuvimos hablando recién, y Tomás Spray por Epistolar. Distinción de radio a Mónica Cadendanvers por Honrar la Vida, la Profesión y la Vida. Jurado integrado por Pedro Patzer, Jorge Luis Marchetti, María Mercedes de Benedetto, Kitty Halland, Hugo Bab Quintela, Mariano Pagnuco y Florencia Flores Iborra, que estuvimos hablando de podcast recién. En cine, el guión original, los premios de cine, Micaela Gonzalo y Lucía Tebaldi por La Chica Nueva. Guión adaptado para cine también, Mariano Ginás, Santiago Mitter por Pequeña Flor, adaptación de la novela Anónima de José II Abilio. Guión documental, Pedro Speroni por Rancho. Jurado integrado por Irene Jikovic, Martín Salinas y Leonel D'Agostino. Premios de televisión, telenovela, Juan José Chufo, Ernesto Koroski, Romina Andrea Moreto y Micaela Cintia Lepson por El Primero de Nosotros. Serie ficción, Natacha Caravia, Muñiz, Sebastián Borenstein, Daniel Sandro Burman, Andrés Sebastián Gelos y Sergio Enrique Dubovsky por Yossi, el espía arrepentida. En serie documental, Gustavo Rubén Dettiar y Sebastián Pablo Mechensier por Bailando, el doctor del fútbol. Distinciones de televisión, Marcelo Citelo por Enaltecer la figura del autor. Autores en línea, quien les habla, Raúl Martorell por Enaltecer la figura del autor. Autores en línea, Alejandra Boada por Enaltecer la figura del autor. Señora, felicitaciones. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías. Distinción, Cine Art Play por su aporte a la difusión y acceso a obras audiovisuales. Y con esto termino. Gran Premio de Honor, repito nuevamente, de Argentores, Radio 2023 y Bon Fournery. Así que estamos felices. Sí, ¿no? muchas gracias. Vamos a vivir toda una semana de... se va a hacer en la entidad, en Pacheco de Melo, y todos los días es una disciplina, la radio, el cine, la televisión, la tecnología. Excelente, muchas gracias. Después se lo vamos a agradecer eternamente, por ¿no? Supuesto, todos los días. A todos, desde el presidente, sí, que fue a todos. El primero que te escuchó, sí, ¿no? Hasta el que nos abrió y la a cada uno de los consejos, porque ellos cada vez que se habla de autores, ellos votan. Claro, por supuesto. Además, todos han venido al programa y son parte de este premio, así que un saludo a todos. No nos pueden decir que no, ¿o no? Tal cual. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Ya premiados vamos a estar, por supuesto, la semana que viene. Orgullosos. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.